Pulso económico, que como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy cerramos con subidas, un poco la mitad que ayer, 0,24 arriba, el índice general 15.194,6. Algunos valores destacan, tampoco es novedad, Indra la que más, 4,65 arriba, Repsol 3,13 arriba, CaixaBank 1,48 arriba, y en el lado del rojo, donde están pues los que están en manos de los vendedores, Fluidra, la que peor ejecutoria ha tenido hoy, 1,71 abajo, Solaria 1,59 abajo y la constructora ACS se deja en la sesión 1,47. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a valorar en nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues hablaremos precisamente de Indra, que se dispara un 5% al calor de las tensiones geopolíticas, lleva un 120% de subidas este año. Parece que el asunto escudero no les afecta, ya veremos a ver qué dicen nuestros invitados. Y hablaremos de Telefónica, que ya cae más de un 10% desde máximos y borra la sobrevaloración que tuvo en bolsa. Y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados este miércoles. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, todo muy tranquilo. Trae usted una sonrisa Begoña. Bueno, casi, sí. La alegría manifiesta que deben tener en Moncloa. Sí, sí. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Roscado. Don Antonio es analista de mercados y broker. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, vamos con la sesión de bolsa. Al final se queda el IBEX al filo de los 15.200 y hay algunos importantes manos internacionales como BlackRock que dice que ellos esperan más subidas del IBEX a pesar del rally que podemos ya dar por casi concluido. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, ¿qué dice BlackRock exactamente? ¿No? Pues que España lo prefieren citando como fundamentos favorables pues el crecimiento macro, el control de la inflación, el superávit por cuenta corriente, el buen dato de empleo. Se ve que no... Que no bajan a la pista, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, claro. Ayer, por ejemplo, pues salieron anteayer, los resultados, las estimaciones de la OCDE, pues al final, hombre, España sí llama la atención estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, básicamente esto. A ver, lo cierto, Antonio lo ha dicho muchas veces y aquí lo hemos repetido también. Al final tenemos un sector que está tirando y que sigue tirando, es el sector financiero, que es el que da un peso importante. Las utilities no lo están haciendo mal, Iberdrola, Endesa, tal, que le siguen dando soporte. Inditex ha estado un poco más debilito este año, pero al final ha mejorado algo y entonces, bueno, pues al final en un sector en el que no tenemos valores industriales, pues realmente ese es el apoyo que hay, eso es lo que tira. Perdona, de todas formas, bueno, BlackRock, a ver, no nos pasemos, dice el objetivo que le pone es 15.900 puntos, bueno, estamos hablando de un 5% por encima de donde estamos, o sea, tampoco pero nos descuidemos, ¿no? Para mí lo quisiera. Don Antonio Banda. Sí, hombre, somos la bolsa que más ha subido pues prácticamente del mundo, estamos ahí por encima del 30% de subida en el año. ¿Y qué nos marca? Pues también un poco lo que ha comentado Antonio. Tenemos como representantes del IBEX, pues los bancos, que son lo que más pesa, en consumo solamente Inditex y las utilities. Pues es que estamos muy lejos de todos aquellos sectores que están sufriendo mucho, ¿no? Y vemos por ejemplo, Alemania, vemos, por ejemplo, el caso de Francia o incluso Italia, que tienen una distribución sectorial en sus índices que los bancos casi son lo que menos pesa, porque prácticamente han desaparecido del entorno europeo lo que son los bancos cotizados, ¿no? Y de hecho está habiendo unas cuantas operaciones corporativas en bancos dentro de los distintos países europeos. ¿Qué es lo que destaca nuestra bolsa? Pues precisamente eso, ¿no? Que fundamentalmente a ese 30% nos ha llevado el Santander, que hablaremos luego, que casi lleva un 100% en el año, y el resto de los bancos que van aproximados, o sea, Sabadell, BBV, pese a todo, también está subiendo, o sea que la Caixa, que parece que también con una posibilidad de devolver el dinero al Estado, pues también está en unos niveles que es interesante. Entonces, poco que decir, ya veremos si en el caso de que veamos que empiezan importantes bajadas de tipos, el sector financiero es el que sufre el primero. Entonces, bueno, habrá que prepararse.
Bueno, empezamos nuestro recorrido en Estados Unidos. Ahí hay dos noticias importantes. La primera, no sé cuánto va a durar, porque las decisiones sobre aranceles que toma Trump duran muy poquito. En cualquier caso, ahora dice que los coches europeos solo tienen que pagar el 15%. ¿Hay reacción? ¿Cuál es? Y en segundo lugar, Powell, el hombre fuerte de la Reserva Federal, ha justificado esa posición que mantiene sobre los tipos, etcétera, pero lo importante es que ha dicho que, ojo, porque las acciones están ya bastante caras. Bueno, respecto de lo de Trump, pues efectivamente, ya como pasa ya últimamente con Trump, nadie se cree lo que dice, pero bueno, en el mercado que ha pasado, pues ahora cuando lo hemos comentado, pues hemos estado mirando el futuro del DAX alemán, el contado ya está cerrado, pero el futuro del DAX estaba subiendo un 0,20%, que tampoco es mucho. También comentábamos antes con Antonio, bueno, los coches han perdido mucho peso, pero bueno, hemos visto que hacen los ADRs de las empresas automovilistas alemanas en Estados Unidos, están subiendo en el torno al 2-3%, pues Volkswagen, Mercedes, etcétera. Está subiendo algo, pero pues tampoco estamos hablando de grandes cifras, ¿no? El tema que decías de Powell, pues bueno, Powell en su discurso lo que ha hecho ha definido una situación que podría ser casi una estanflación, que es algo que estamos diciendo aquí desde hace tiempo. ¿Por qué? O sea, al final un crecimiento mínimo muy pequeño que hemos visto que la OCDE para el año 2026 vuelve a revisar a la baja prácticamente a nivel global, es un crecimiento muy pequeño, y reconocer que la inflación, hombre, a largo plazo estará en el entorno del 2%, pero de momento no está controlado, y que además que todavía el tema de los aranceles que va a hacer pupa, ¿no? Bueno, el mercado, yo esperaba ayer una reacción pues un poco más, no sé, cautelosa o negativa, ¿no? O sea, realmente el mercado está, ayer no se notó y hoy pues lo que hemos mirado ahora baja un poco, pero vamos, o sea, son bajadas de ajuste, están máximos, o sea que... Manda. Sí, hablando de Powell, lo que sí que vemos es que los comentarios que ha hecho van muy dirigidos a que, primero, ha dejado claro que va a seguir la bajada de tipos y eso al final pues para la bolsa es bueno. También la situación económica americana, pues él quiere alejarse de los problemas políticos y de lo que parece su enfrentamiento con Trump para dejar muy claro que la propia Reserva Federal es la que toma sus decisiones en función de datos. Entonces los datos los ha ido repasando y sí que hace un repaso clarísimo pues de una situación que no es tampoco de bajada muy urgente de tipos porque siguen teniendo crecimiento en el consumo, la inflación pues parece que efectivamente no está controlada del todo eso lleva a que él por un lado esté diciendo que baja los tipos y que por otro su presentación que hizo o en la charla que dio más la sensación de que, bueno, veremos cuánto bajamos. El mercado efectivamente, pues primero parecía que iba a reaccionar bajando fuerte porque hubo un momento que empezó a bajar, sin embargo luego recuperó y acabó prácticamente plano. Con Trump y los aranceles, pues añadir muy poco porque no sabemos realmente de lo que dice a lo que se va a ejecutar dónde estamos, o sea que estamos ya mareados. Bueno. De hecho hemos intentado recordar cuáles son los niveles anteriores y nos ha costado. Y nos cuesta. Nos ha costado. Tengo que decir que eso de la bajada de los aranceles a los coches europeos al 15% arranca el día 1 de agosto pasado. Eso os lo he dicho por la Casa Blanca. Vamos con valores españoles. Iberdrola dentro del plan de máximos promete 20.000 millones en dividendos, 15.000 nuevos empleos y lo más importante, que se van a centrar en inversiones en el Reino Unido y en Estados Unidos. Sí, yo creo, o sea, Iberdrola es uno de los grandes valores de nuestro índice y además con presencia internacional y está haciendo un juego muy importante que es intentar transmitir al mercado y a sus accionistas que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, ¿no? De hecho, el plan lo que va a señalar es dónde está su foco y dónde tiene necesidad de dinero y si lo que le sobra, en vez de dejarlo ahí en su balance, lo va a distribuir a través de dividendos, que me parece que si no tienes dónde invertir, pues lógico que es mejor que lo dispongan los accionistas que no dejarlo ahí sin beneficio. Y por otro lado también está muy centrada en transmitir que está creando empleo, que es una empresa diferencial, que además, o sea, no es puro utility, ¿no? Ya está haciendo una serie de distribuciones en distintos sectores que además ha intentado salir de aquellos que no le gustaban mucho
y estar en otros que realmente parece que vuelven a ser interesantes y no son los grandes sectores de sostenibilidad, ¿no? Ahora estamos viendo que la sostenibilidad y todo lo que era ESG se queda un poco a un lado y que estamos buscando sectores, industrias dentro de la compañía que den rentabilidad, no que hay que buscar hacer el paripé y vestirse de verde, ¿no? Básicamente el negocio de redes, que aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es donde va a estar la apuesta inversora importante, efectivamente además en Estados Unidos y en el Reino Unido especialmente. En España, de hecho, la inversión en redes, que hablo de memoria, no sé si tengo el dato por aquí, hablaban de unos 9.000 millones, pero que se puede recortar en función de cómo la legislación evolucione y retribuya. Y bueno, este negocio de redes pues es un negocio que a priori es muy estable. ¿Por qué? Pues porque al estar muy regulado pues se sabe de antemano qué rentabilidades van a tener. Estaban hablando entre el 8,5% y el 9,5%, con lo cual está francamente bien. Aspira a un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros para el 2028, un EBITDA de 18.000 millones y teniendo en cuenta como Iberdrola, que siempre han sido muy conservadores en sus previsiones, en sus planes estratégicos, pues es muy probable que puedan llegar. Y luego el tema del dividendo, pues a nivel de accionista es muy importante. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que quizás, antes cuando hablábamos de lo que dice BlackRock, pues es que las grandes compañías españolas, quitando los bancos, al final donde están ganando dinero es fuera de España, ¿no? Y esto es lo que les mantiene un poquito interesados, ¿no? Bueno, hablemos entonces de Telefónica, que ya cae más del 10% desde sus máximos y que borra cualquier atisbo o sospecha de sobrevaloración en bolsa. Anda. Sí, ha dado un mensaje al mercado el presidente, pues bueno, que está preparando el plan para los próximos 5 años, que está viendo un poco la situación, porque realmente con la entrada del gobierno y la entrada de los árabes, al final nos ha puesto en una situación de todo lo que había anterior no servía, ¿no? Y hay bastante ruido en el gobierno corporativo de Telefónica, donde hay muchos recambios, hay muchos cambios, hay mucha entrada de gente más vinculada a Murtra que lo que había antes, que lo están empezando a despejar, ¿no? Entonces, en ese entorno vuelve a pasar lo mismo, que tiene que trasladar al mercado un mensaje interesante para el mercado y que sea real, ¿no? Si vemos que al final es una compañía intervenida donde opinan muy poco y que todo lo que hace es en función de lo que diga el gobierno español, pues probablemente no entre nadie y la veamos caer fuerte, porque eso es para lo que sirve cotizar en bolsa, que al final normalmente suele reflejar el valor de la compañía. Ya veremos. ¿Cuánto tiempo lleva Murtra de presidente de Telefónica? Pues un par de años. Un año y algo, ¿no? Bueno, ayer se reunió en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea de Prosperidad y Estrategia Industrial, era el título, ¿no? Entonces hizo unas declaraciones donde perfiló grandes líneas de inversión en las que trabaja la compañía, cito aquí textual, en el marco de revisión estratégica de su negocio, que quiere realizar operaciones de consolidación rentables, simplificar la empresa y apostar por la ciberseguridad. Vale, todo esto muy bien. Ahora, falta decir algo muy importante, ¿cómo va a abordar ese proceso? ¿Para cuándo un plan estratégico que se pueda analizar y que se pueda valorar? Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si no tenemos un plan estratégico sabiendo qué es lo que quiere hacer usted, pues ahora mismo ¿qué es lo que se está pensando en el mercado? Pues que pueda dejar de pagar dividendo para abordar esas inversiones, que pueda hacer una ampliación de capital de unos 4.000 millones para poder reducir deuda y abordar esas inversiones. Entonces, claro, pues al final tenemos lo que tenemos, que desde el día 20 de agosto, que marcó ese máximo reciente, pues se deja algo más de un 10%. ¿Por qué? Pues porque el mercado no se cree nada. Ha tenido un soporte artificial con todos los movimientos corporativos que ha habido, pues la entrada de los árabes, la entrada de la SEPI, no sé qué, pero ese efecto se termina y ahora ya el inversor, el institucional, el que mueve un poco, de bueno, oiga, sí, todo esto está muy bien y fenómeno, pero ¿cómo lo va a hacer usted? Díganos cómo lo va a hacer para que sepamos a qué atenernos, pues que lo diga. Sí, sí, y luego tampoco ayuda pues la salida un poco a lo loco de inversiones históricas que han sido muy rentables para Telefónica en América Latina y quedarse, eso decía ayer el presidente de Telefónica Venezuela, quedarse en Venezuela, solo en Venezuela. El resto no le interesa. Entonces, esto lo dijimos aquí, si te acuerdas. Sí, sí, me voy de América Latina, pero de Venezuela no. Cuando salieron de Uruguay.
Caray, y de Argentina. Y de Argentina. Bueno, otra cosa que no entendemos, lo de Indra, al menos yo no lo entiendo, ¿eh? Se dispara un 5% al calor de las tensiones geopolíticas del sector de la defensa, es en el que supuestamente está inserta. Digo supuestamente porque al menos la mitad de la compañía no tiene que ver con la defensa. Así es que hay que dejar dicho aquí que sube un 120% en lo que va de año, y que parece que tampoco lo de la operación de Escudero tampoco les castiga, ¿no? Siguen liderando las subidas del IBEX. Banda. Sí, hay que tener en cuenta que Indra viene de muy abajo, ¿eh? O sea, ha tenido los 2 o 3 años anteriores, ha sufrido mucho. Ahora, pues parece que ha subido, pero realmente le queda todavía para llegar a sus máximos mucho. ¿Qué ocurre? Que sí que entra en un momento en el que todo el mundo busca defensa, y realmente si pones España y defensa, pues no hay ninguna compañía más que cotice. O sea, no tenemos compañías de defensa que sean representativas de ese sector. Entonces yo creo que al final, por esa misma moda que muchas veces mueve al mercado, está llevando la entrada de, no solo en Indra, pero en muchas compañías que están vinculadas y que salen como empresas del sector defensa, que realmente están teniendo muchísima subida sin hacer un análisis muy profundo, porque realmente si lo haces en Indra, todo lo que es la posición corporativa y la gobernanza de la compañía va a tener muchos problemas, porque la sola adquisición de la compañía del presidente va a tener mucha tela, ya veremos. O sea, porque al final estamos viendo que la CNMV hay en cosas que se tira 18 meses y en otras que se las pasa por el forro en 10 minutos. Bueno, pues sí, exactamente lo que ya habéis dicho y poco más que añadir. Yo sigo viendo mucho optimismo en torno a Indra en el mercado. Es verdad que este proceso de tensiones geopolíticas a todo lo que es sector defensa le favorece, pero entiendo que a otras empresas europeas del sector defensa que son del sector defensa, porque Indra aspira a ser del sector defensa. Rheinmetall. Pero exacto, o sea, Rheinmetall, Leonardo, tal. Bien, pero Indra, como digo, aspira a estar en el sector defensa, pero todavía no está. ¿Cómo va a estar? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas operaciones corporativas? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿En qué condiciones? ¿Qué van a pagar? Pues digo un poco lo mismo que con Telefónica. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que juega a su favor el tener pues un capital más reducidito y estar, digamos, en el foco de la moda de la defensa, pero... Arenas movedizas. Bueno, hablemos de la OPA siquiera, porque tienen ustedes que saber que BlackRock, Norges y Vanguard van a ser definitivos en el control de al menos un 30% en la OPA al Sabadell. Los grandes fondos alcanzan un 28% de la entidad catalana. ¿Qué harán o qué no harán? Pues ya veremos, dependerá de si les mejoran la oferta en el último minuto o no. Hoy se habla y mucho de que la hipótesis de una segunda OPA es ya casi una realidad. Bueno, yo, o sea, tal como están las cosas, sí, se tiene que resolver prácticamente la semana que viene. La respuesta que le han dado los fondos, que entre todos los fondos están por encima del 50% de la compañía, pues probablemente sea la que marque qué tienen que hacer. Y cuando se haya sentado con BlackRock o con el otro mexicano que también tiene un porcentaje importante, habrán dicho lo que quieren. Y una vez que hayan tenido esas conversaciones, el BBVA lo tiene que tener claro. Si necesita otra OPA, pues bien. Si necesita subir el precio, ya veremos. Si la cosa es que no les interesa seguir y que van a hacer otra OPA probablemente en 2 años, en una semana lo vemos. Pero yo creo que el valor, o los dos valores, estamos viendo que ya están un poco fuera de referencia, porque no están moviéndose nada más que por la subida el otro día del 10% de lo que van a pagar, además de hacerlo todo en cash por las razones fiscales. Entonces estamos en un entorno que las decisiones las tienen que conocer, pero no pueden publicarlas hasta que no sea el día final de la OPA, donde tienen que informar a la CNMV cuál es la situación y si ha salido adelante. A ver, yo, si fuera accionista de Banco Sabadell, lo que diría es que después del subidón y todo esto, que esto está muy bien, pero a partir de ahora estaría preocupado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Sabadell, dentro de su política de defensa de la operación, está
sacando tanto dinero de dentro del banco, ha sacado de TSB, ha pagado como dividendo extraordinario, está anunciando unos dividendos extraordinarios tremendos. Si aquí las cosas vienen mal dadas para el sector financiero, veremos a ver. Y si fuera accionista del BBVA, pues también estaría más cabreado. Mucho más cabreado, porque además aquí nos vamos a encontrar con una cosa. Si yo soy accionista minoritario, para hacer esta OPA, el BBVA tiene que emitir nuevas acciones, con lo cual me estoy diluyendo, ¿vale? Segundo, no voy a tener la rentabilidad vía sinergias que se había dicho hasta como mínimo 3 años, que luego de 3 años es mucho, es muy largo plazo. Y tercero, si se les ocurre llegar a ese 30, o sea, quedarse en la banda del 30 al 50%, probablemente van a tener que sacar, que hacer, y ahí sí que tienen que volver a hacer una ampliación de capital importante. Se calcula que pueda faltarles, necesitarían capital adicional entre 1.000 y 4.000 millones de euros, con lo cual te van a hacer otra ampliación de capital y te van a volver a diluir más otra vez, ¿no? No lo sé, o sea, yo desde luego, o sea, empiezo a estar un poco preocupado. O sea, yo como Antonio creo que llevan ya algún tiempo los dos al límite, y en cuanto se termine todo este movimiento, creo que vamos a ver bajar las acciones de ambos notablemente. Hablemos del Santander, porque, oiga, ha subido un 94% este año, en lo que llevamos de año, y los analistas todavía le ven potencial. Banda. Sí, o sea, lo que ha beneficiado al Santander es un poco la lucha del BBV por un lado, y otro que es una referencia porque ha hecho unos cuantos planes de ajuste y reducción de las sucursales en España. La parte internacional está yendo bastante bien, tanto Brasil como Estados Unidos o como Inglaterra. ¿Y qué ocurre? Que bueno, al ser una referencia y sobre todo con su nuevo plan estratégico, pues está consiguiendo que se fijen los inversores en el banco y desde luego que aparezcan posibilidades y bastantes rumores de alguna operación corporativa, ¿no? O sea, que no local, pero a lo mejor algún acuerdo internacional con uno, sobre todo en el momento, teniendo como tenemos al dólar en esta situación, es posible que alguna operación con entidades americanas pueda llevarse a cabo, que al Santander siempre le ha gustado. Castelo. Bueno, vamos a ver, el consenso de mercado que nosotros manejamos le da un precio objetivo de 8,50. Esto está un poquito por debajo de cómo está cotizando, por lo tanto ya estaría cotizando con prima. Es verdad que hay analistas que elevan ese precio objetivo a 9 e incluso a 9,50. Para que se cumpla este escenario optimista que tienen muchos, tendrían que darse una serie de supuestos muy favorables: que los márgenes de intermediación se mantengan o mejoren, que la calidad crediticia o morosidad no empeore, ojo con Latinoamérica, que es muy rentable, pero allí ya sabemos los bandazos que da el mercado, que los planes de recompra de acciones y dividendos se ejecuten sin comprometer la solvencia del banco, esto de momento está pasando, que el mercado bancario europeo siga ese proceso, como ha dicho Antonio, de concentración, y que se revalúe. Los bancos han estado perdidos muchos años y han recuperado en estos 2-3 últimos años con los tipos de interés más altos, y que no haya ningún evento macro negativo, ¿no? Entonces todo esto tiene que pasar para que siga tirando y para que siga estando ahí, ¿no? Bueno, pues bien, mientras siga así, pero tampoco creo yo ya, no veo ya los bancos, incluso al Santander, que me gusta mucho más que BBV, con enormes márgenes de subida. Ya. Bueno, dejamos dicho que hay dos causas que están ya en el Supremo por el asunto del apagón, y que en una de ellas al menos está Iberdrola, Endesa, Repsol, en fin, un pleito masivo que espero que nos ayude a todos a entender de quién fue la culpa de aquello, aunque ya más o menos vamos teniendo cierta idea de a quién echarle la responsabilidad del desastre que fue aquel apagón, del cual seguro que ustedes se acuerdan igual que nosotros. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Eso sí, para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad empezamos la redacción abierta.